Entonces decíamos que la regulación de la ingesta del sustrato, es decir, apetito, parece ser lo más importante en la etiología de la obesidad. La regulación del apetito implica una red cada vez más compleja de hormonas, moléculas pequeñas y las vías que se describen en forma incompleta. En realidad es algo, esta etiopatogenia es compleja en realidad, porque intervienen varios tipos de hormonas ahí. En pocas palabras, la regulación del apetito consta de dos vías de comunicación entre el hipotálamo y tejidos periféricos, sobre todo órganos viscerales y el tejido adiposo. El hipotálamo es la unidad central de procesamiento para factores solubles, por ejemplo, hormonas que llegan por la sangre. Por ejemplo, el adipocito libera leptina y esta llega al hipotálamo y va a regular la ingesta de alimentos. Es la hormona de la saciedad. También el hipotálamo llegan entrada de nervios periféricos, el nervio vago sobre todo, que se va a estimular por tensión gástrica y envía una retroalimentación negativa al hipotálamo. Y también llega a la corteza cerebral. El hipotálamo tiene dos porciones neuronales en el núcleo arqueado que tienen efectos opuestos sobre el apetito. La leptina es una hormona producida por las células grasas, por el adipocito. Cuando hay sustrato abundante, la secreción disminuye cuando el sustrato es escaso. O sea, hay una correlación inversa. Cuando hay sustrato, es el tejido adiposo veces que produce la leptina. Entonces, cuando disminuye el tejido graso, la leptina va a disminuir. Actúa como señal de saciedad para inhibir el apetito y aumenta el uso de sustratos a través del hipotálamo. También aumenta la secreción por el hipotálamo de inhibidores del apetito, como por ejemplo la proopioveranocortina, que es una hormona que va a inhibir, que va a aumentar el apetito. Entonces, la leptina va a inhibir la secreción de proopioveranocortina, que es una hormona importante para la mayor ingesta de alimentos. También inhibe la liberación por el hipotálamo de estimulantes de ingesta calórica. Neuropéptido Y, proteína de la relación con agouti y la orexina A y B. O sea, la leptina va a inhibir la liberación de estas hormonas. En las personas obesas están en un estado de resistencia a la leptina relativa y no responden adecuadamente a un mayor nivel de leptina. O sea, las personas obesas tienen más células grasas y ha aumentado la leptina, pero hay un estado de resistencia a la leptina relativa. La grelina es la hormona del hambre. Se produce en el fondo del estómago y también se produce en el intestino. Cuando el estómago está vacío, se estimula la célula del fondo del estómago y se va a producir esta hormona. Y actúa tanto directa como indirectamente a través del nervio vago en el hipotálamo para disminuir el apetito. O sea, es una hormona del hambre. Actualmente están haciendo investigaciones en el cual embolizan el fondo del estómago para que no se produzca, no se produzca por esas células la grelina y con esto disminuir el apetito. Es una forma de tratar la obesidad. Son cosas experimentales que se están haciendo actualmente porque la grelina es la hormona del hambre y al bajar la grelina quieren de esa forma bajar el apetito.
También los endocannabinoides también son orexígenos, o sea, estimulan el apetito. T3, o sea, la hormona tiroidea, T3 aumenta el apetito a través de una acción central, pero el hipertiroidismo típicamente produce la pérdida de peso secundaria a mayor gasto de energía. El péptido YY es secretado por el intestino y actúa sobre el hipotálamo para bajar el apetito. Estas son hormonas de la saciedad, una hormona de la saciedad. El péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, y la oxintomodulina se producen en el intestino delgado y en el cerebro e inhiben la ingesta de alimentos. El GLP-1 estimula la secreción de insulina. La colcitoquinina actúa centralmente para inhibir el apetito. Entonces, todos esos son hormonas producidas a nivel intestinal que van a disminuir o van a dar señales de saciedad. Son hormonas de la saciedad. También hay hormonas de la saciedad a nivel que se produce a nivel pancreático. El polipéptido pancreático es liberado luego de la ingesta por el páncreas y baja la ingesta de alimentos. La insulina también tiene un efecto androcíclico central. También afecta el apetito la glucosa, lípidos y aminoácidos. Y tiene efectos sobre el apetito mediado centralmente. Por ejemplo, la hipoglucemia grave induce un comportamiento de búsqueda de alimentos. Por ejemplo, el insulinoma. Cuando hay un tumor que produce insulina y da hipoglucemia grave, esto produce aumento de búsqueda de alimentos y aumento de peso. Repitiendo, las hormonas gastroenteropancreáticas que regulan la ingesta de alimentos, consumo de alimentos, decíamos la grelina, que es la hormona del hambre, de acá. Y estas otras son de la hormona de la saciedad. La colcitoquinina, el péptido parecido al glucagón tipo 1, la oxintomodulina y el péptido YY, ¿no? Entérico, todos estos son hormonas de la saciedad. Hay también otras hormonas que van a actuar a este nivel que son producidas por el páncreas. La amilina, por el péptido pancreático, el glucagón y la insulina, todos son hormonas que son producidas a nivel pancreático. Aquí hay un dibujo en el cual se ve estos mecanismos. Hablábamos de la grelina que se produce en el fondo del estómago y es la hormona del hambre. Lleva un estímulo a nivel sanguíneo, llega al hipotálamo y produce hambre a nivel del hipotálamo. Luego, después que se consume alimentos, la grelina se deja de secretar y disminuye el apetito. La leptina se produce a nivel del adipocito. El tejido adiposo blanco produce este tipo de hormona. Y la hormona es la hormona de la saciedad. Igual va por la circulación general, llega al cerebro y va a producir saciedad y el paciente deja de ingerir alimentos. También debemos sacar hormonas que son de la saciedad a nivel de intestino delgado. Se produce el péptido parecido al glucagón, péptido YY intestinal, y todos ellos van a ser hormonas de la saciedad. Esta contrarregulación va a regular el consumo calórico en los pacientes. Acá también hay otro cuadro similar al anterior. Acá hay visto cómo trabaja la leptina, se produce a nivel del adipocito la leptina, y es la hormona de la saciedad. Pasa al hipotálamo y disminuye la ingesta de alimentos, porque la leptina va a captar los depósitos grasos. A mayor depósito graso va a aumentar la leptina y esto va a pasar al hipotálamo y se disminuye la ingesta de alimentos. La grelina, por su parte, es la hormona del hambre. Se produce en el fondo del estómago y al ir al cerebro va a estimular la ingesta de alimentos. En la epidemiología debemos siempre hacer una anamnesis adecuada de los pacientes con obesidad. Debemos preguntar la edad de comienzo, la duración y la progresión de la obesidad. El inicio de la obesidad antes de los 40 años es, al parecer, de mayor riesgo que edad posterior. También se debe preguntar la causa probable del comienzo de la obesidad.
Se debe buscar sucesos vitales, por ejemplo, dejar de hacer deporte, matrimonio, embarazos, inicio del trabajo, problemas familiares, supresión del tabaquismo, factores que van a causar el inicio del trastorno de la obesidad. También se debe preguntar por tratamientos previos. ¿Hay consumo de anoresígenos, por ejemplo? Tipo de terapia recibida, entre otros. También horarios de alimentación. Debe preguntarse por el consumo de alimentos entre comidas. También se debe preguntar antecedentes mórbidos personales. Por ejemplo, descartar diagnósticos y tratamientos previos de hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, gota, cardiopatía coronaria, enfermedades glandulares, apnea del sueño, trastornos broncopulmonares y gastrointestinales, antecedentes obstétricos y quirúrgicos. Todos ellos deben preguntarse de forma adecuada porque vemos que estos son trastornos que van a acompañar, que son acompañantes o complicaciones de la obesidad. También se debe preguntar el hábito de consumo de alcohol, tabaco, actividades lúdicas y otros. También se debe preguntar sobre ingesta de fármacos, porque muchos fármacos pueden producir aumento de peso, como antidepresivos o ciertos anticonceptivos. Se debe investigar el consumo de sustancias empleadas para enfermedades concomitantes. Por ejemplo, si recibe, por ejemplo, ¿no? metformina para, ¿no? para la diabetes o para el, ¿no? entre otras. También se debe preguntar antecedentes familiares de obesidad, enfermedad coronaria, hipertensión, dislipidemia y diabetes. Se debe también preguntar sobre el grupo familiar, reconocer a los integrantes que lo conforman, obesos en la familia, individuos que cocinan también para ver todo el grupo familiar. Preguntar el consumo de alimentos entre comidas, horario de mayor ingestión y preferencias de tipo alimentario. Se debe consignar los lugares donde el paciente consume con regularidad sus alimentos y si lo hace acompañado solo. Presión social, la intensa actividad social de algunas personas está relacionada con ingesta de alimentos. También se debe preguntar sobre la relación del estado emocional. La actividad física actual y previa permite ver el grado de sedentarismo. En el examen físico, lo clave es la talla. Se debe determinar en forma manual el índice de masa corporal. La altura debe ser en metros. Generalmente se toma el peso, el primer peso de la mañana, ¿no? A la misma hora. Entonces se debe tomar ¿no? a la misma hora de la mañana el peso y también medir la altura, que debe ser considerada en metros. Y hacemos con la medida de la talla y el peso, vamos a calcular el IMC, que nos sirve para ver el porcentaje de grasa corporal del paciente. La fórmula para calcular el índice de masa corporal en kilos y metros es peso en kilos entre estatura en metros elevado al cuadrado. También se debe hacer medir la cintura en el punto medio, entre el reborde costal y la cresta ilíaca. También se debe medir la cadera en la parte más ancha de la región glútea. Aunque la OMS ya no recomienda recomienda solamente la cintura. Ya no recomienda medir la cadera para hacer el cálculo de la relación de cintura-cadera. Esta relación se hace de forma histórica, pero la OMS actualmente ya no recomienda hacer esa medida para el cálculo de la obesidad. Estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? la medida, la circunferencia de la cintura en el punto medio entre las crestas ilíacas y el borde costal. Acá se mide la cintura y la cadera es la parte más baja, la parte más ancha a nivel, ¿no? inferior, pero ya hemos dejado de lado el uso de la medida de la cadera. Sobre todo, vamos a medir la cintura. Ahora, el IMS, según la OMS, el índice de masa corporal se va a clasificar bajo peso, menos de 18.5 kilos por metro cuadrado. Peso normal, mayor o igual de 18.5 a 24.9 por metro cuadrado. Sobrepeso, más de 25 a 29.9 kilos por metro cuadrado. Obesidad, mayor
o igual a 30 kilos por metro cuadrado. Acá hay subtipos, clases de obesidad, 1, 2 y 3. La clase 1 es de 30 a 34.9 kilos por metro cuadrado. La clase 2, 35 a 39.9 kilos por metro cuadrado. Y la clase 3, mayor de 40 por metro cuadrado. Esto se conoce también como obesidad severa, extrema o masiva. También tenemos acá una clasificación etiológica de la obesidad. Hay causas iatrogénicas, por ejemplo, medicamentos que causan aumento de peso, que vamos a ver después. Cirugía hipotalámica, que te puede causar también obesidad. Y la obesidad dietética, que es la más común, ¿no? Es la más frecuente. Acá interviene la práctica de la alimentación infantil, obesidad hiperplásica progresiva, que es rara, frecuencia de comer, dieta alta en grasa, comer en exceso, son causas de obesidad dietética. Y la obesidad neuroendocrina, que es en realidad infrecuente, la clasificada del tipo 2, la anterior es la más común, esta 3, neuroendocrina también se ve, pero es menos común. Pero hay que considerarla porque a veces puede aparecer casos que nos lleven a diagnosticar esta enfermedad. La obesidad hipotalámica, por lo si hay cirugías hipotalámicas pueden dar obesidad. El hipotiroidismo también puede ser, ¿no? Perdón. El hipotiroidismo, trastornos afectivos, el síndrome de Cushing, también puede producir obesidad, sobre todo central, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, el hipogonadismo, déficit hormonal de crecimiento, el pseudo-hipoparatiroidismo, todos estos pueden producir obesidad. También hay, repitiendo, factores sociales de comportamiento que pueden dar obesidad, estatus socioeconómico bajo puede producir obesidad sobre todo, la etnicidad, factores psicológicos que hacen que el paciente ingiera por ansiedad, por ejemplo, o depresión, ¿no? Ingiera más alimentos, comedores restringidos, síndrome nocturno, atracones nocturnos también pueden haber, estilo de vida sedentario, inactividad forzada, por ejemplo, en el postoperatorio, ¿no? Un operado de cadera que están todavía sin rehabilitación puede ser eso, ¿no? La obesidad genética, que puede ser dismórfica. Esto es raro, ¿ah? La obesidad genética se puede, pero es raro. Se da por genes recesivos, autosómicos dominantes, ligados a X, anomalías cromosómicas y otros también el bajo peso al nacer, le decía que puede producir también ese trastorno. Ahí están los medicamentos asociados al aumento de peso, mire, son varios medicamentos, como le decía, cualquier enfermedad o trastorno o síndrome puede ser producido por medicamentos y es un ejemplo mayor la obesidad. Por ejemplo, los glucocorticoides, sea parenterales o también orales, por ejemplo, la prednisona. Terapia para diabetes, insulina, sulfonilureas y metilinidas. Todas estas pueden producir aumento de peso. También antipsicóticos de primera generación, tioridazina, y de segunda generación, risperidona, olanzapina y clozapina. Todos ellos pueden producir aumento de peso y obesidad. También agentes neurológicos, por ejemplo, carbamazepina, gabapentina, litio y valproato, que son estabilizadores del ánimo, todos ellos pueden producir obesidad. También antihistamínicos, sobre todo la ciproheptadina. Antes le daban a los niños este jarabe de ciproheptadina para aumentar el apetito en los niños. Ya no se usa eso ya, pero antes, y esto producía aumento de peso. También antidepresivos, la paroxetina, citalopram, amitriptilina, nortriptilina, todos estos son antidepresivos que pueden producir aumento de peso. También hormonas como la progesterona, los beta bloqueadores, sobre todo propanolol, alfa bloqueantes, sobre todo la terazocina. Todos estos medicamentos pueden producir aumento de peso. ¿Qué datos clínicos y de laboratorio, en resumen, debemos evaluar en pacientes con sobrepeso? Ya dijimos la talla en centímetros y el peso en kilos, y calcular el IMC. Circunferencia de la cintura, sobre todo. Ya no usamos la relación cadera-cintura, no se usa ya. La cintura, sobre todo, usamos. La presión arterial sistólica, diastólica, en milímetros de mercurio. Triglicéridos séricos en ayunas, en miligramos por decilitro.
colesterol HDL sérico en miligramos por decilitro, glucosa sérica en ayunas, o también puede valer la hemoglobina glicosilada. ¿Síntomas de apnea del sueño existen en el paciente? Preguntar si el paciente tiene ronquidos o periodos de apnea en la noche. Se le pregunta al compañero a la esposa, se le pregunta si hay periodos de apnea o de ronquido con apnea en los pacientes. Entonces, eso es. Hay apnea del sueño, también recibe medicamentos que aumentan el peso corporal, o sea, siempre hay que preguntar por medicamentos en estos casos. ¿Tiene actividad física regular o es sedentario el paciente? Entonces ahí se va a ver el aumento de peso en esos casos. Hay otros factores que son etiológicos en los pacientes, por ejemplo. Entonces todo esto se debe pensar, ¿no? Debe tenerse en cuenta, en resumen, en todo paciente que tiene aumento de peso u obesidad. Acá tenemos las enfermedades vinculadas a la obesidad, que son varias, varias. En las pulmonares tenemos la hipoventilación, como le decía, apnea del sueño obstructiva. El asma también puede agravarse con la obesidad. Enfermedades de tipo dermatológico, hirsutismo, sudoración, psoriasis, pueden ir acompañando a la obesidad. Trastornos gastrointestinales, cálculos biliares. Antes, ¿no? Enfermedad de damas de 40 años con obesidad son clásico de que tengan cálculos biliares. También la estatosis hepática no alcohólica, el NASH que le llaman, ¿no? Entonces también puede ser una enfermedad producida por la obesidad. Cáncer de colon, el reflujo gastroesofágico, cáncer de esófago y cáncer de enfermedad periodontal. También todos son trastornos que van a aparecer en la obesidad. También puede haber trastornos ginecológicos u obstétricos, oligomenorrea, esterilidad, cáncer de útero, mama, cuello uterino. Todos ellos pueden ser producidos por la obesidad. Morbilidad durante el embarazo. También puede haber impresión intracraneal benigna, migraña, ACV, trastornos psicológicos, demencia. Todo esto se ve en la obesidad. También enfermedad cardiovascular, la hipertensión. La hipertensión arterial se ve asociada a la obesidad, a más acúmulo de grasa, más hipertensión. Esto porque también produce el adipocito, también va a actuar sobre el nivel renina, angiotensina, aldosterona y va a producir también hipertensión por ese nivel. También cardiopatía isquémica se ve, claro, porque al haber obesidad, trastornos de los lípidos va a haber y también puede haber trastornos a nivel aterosclerótico y se va a producir la cardiopatía isquémica, que es común en la obesidad. También se produce insuficiencia cardíaca crónica también. Y la tromboembolia. El paciente obeso también tiene predisposición a la tromboembolia porque tiene menos movimiento y también porque es un factor a nivel vascular y predispone a tromboembolia venosa y también embolia pulmonar. También se predispone a diabetes, dislipidemia e hiperinsulinemia, cuadros metabólicos. También problema andrológico, hipogonadismo y cáncer de próstata. Todos son trastornos que se van a dar por la obesidad. Y también se producen trastornos musculoesqueléticos, artrosis y gota. Ojo que puede haber coincidencia. El paciente tenía obesidad y tenía cáncer de mama, una señora de 70 años, y también tenía cirrosis porque tuvo estatosis hepática no alcohólica. O sea, puede combinaciones. ¿Ven? El paciente tenía obesidad con estatosis hepática no alcohólica y también tenía cáncer de mama, o sea, puede haber consistencia. Que no tenga uno no quiere decir que tenga el otro. O sea, el paciente también tiene un paciente que tiene cáncer de riñón, que también se predispone por la obesidad, y también tiene cirrosis por NASH. Entonces hay combinaciones también acá, ¿no? Entonces también se puede ver, hay combinaciones, porque la obesidad predispone a una serie de trastornos. Ahora revisemos sobre la relación de obesidad y síndrome metabólico. La obesidad, sobre todo la abdominal, va con resistencia a la insulina, sobre la glucosa periférica y la utilización de ácidos grasos. A menudo lleva a la diabetes tipo 2.
Ojo que esa obesidad abdominal quiere decir que está a nivel del epiplon, del hígado, ¿no? De las vísceras. Es una obesidad visceral, no es de grasa subcutánea, es una obesidad a nivel visceral, que es la que va a predisponer a trastornos de la resistencia a la insulina, el uso de ácidos grasos y va a llevar a diabetes tipo 2. También se asocia la obesidad a la resistencia a la insulina, a la hiperinsulinemia, la hiperglicemia, y se va a producir citocinas de los adipocitos, que son adipocinas. Y esto conduce a inflamación crónica, vascular, todo lo cual promueve desarrollo de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. También se puede ver un perfil similar en pacientes o individuos con obesidad abdominal que no tienen exceso de peso. Por eso siempre debemos medir la cintura de los pacientes, porque si tienen un exceso de cintura, también puede tener este trastorno metabólico sin necesidad de exceso de peso. ¿Qué es síndrome metabólico? Es la concurrencia de factores de riesgo metabólicos para la diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, esa consistencia ha sugerido que exista un síndrome especial que le llamaron síndrome X o síndrome metabólico, que es la consistencia de obesidad abdominal, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión. Hay una predisposición genética para ello. Y también la falta del sedentarismo y la distribución de la grasa corporal afecta la probabilidad de ser un sujeto obeso. Y esto lleva a la diabetes o al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Conforme aumenta el índice de masa corporal, el IMC, hay más predisposición a hacer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión o cardiopatía coronaria crónica. Aquí vemos, por ejemplo, en verde, diabetes mellitus tipo 2. A mayor IMC, mayor aumento, 29, hay más prevalencia, 7%, la prevalencia de diabetes mellitus. También aumenta la posibilidad de hipertensión. Como dijimos también, es porque los adipocitos también van a liberar también, van a actuar a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona y van a producir hipertensión en la obesidad. O sea, a mayor obesidad, más hipertensión. Entonces, también acá se ve que la terapia crónica también aumenta con la obesidad. O sea, el aumento de peso, el aumento de las comorbilidades van a aparecer conforme aumenta el IMC. Y el síndrome metabólico, la secuencia de eventos. Decíamos que hay factores genéticos, que son varios genes. Es una enfermedad multigénica, decíamos, ¿no? La obesidad o el aumento de peso. Es una enfermedad poligénica. Son varios genes que van a interactuar acá, ¿no? Y también hay factores también epigenéticos. Por ejemplo, el bajo peso del niño al nacer. El niño nace con bajo peso y esto va a conllevar que después haga el paciente obesidad. También con niños también de aumento de peso, o la obesidad materna, obesidad, aumento de peso del niño al nacer también predispone a la obesidad. Tanto bajo de peso al nacer como aumento de peso al nacer, los dos van a predisponer a la obesidad. La obesidad produce, ¿no?, aumento de las células grasas, van a aumentar de tamaño y las grasas se va a liberar más ácidos grasos y esto va a los órganos, tanto al hígado va al hígado, produce NASH en el hígado, también el páncreas, daña también el páncreas, la grasa, y esto va a producir que se dañen las células beta del páncreas y esto predispone a déficit de insulina. También hay lo que se llama también la resistencia a la insulina, también se va a producir acá. Todo esto va a llevar a diabetes tipo 2. O sea, tanto la obesidad va a producir acúmulo de grasa, ya no solamente en el subcutáneo, sino se va a acumular también en los órganos, como en el hígado, ¿no? Las otras se producen en el corazón, en el hígado se va a producir acúmulo, y esto va a dañar el hígado, produce el NASH. También la obesidad, acá producida por este lado, daña también el páncreas, y esto va a llevar a la larga a
de este tipo 2. Y esta diabetes tipo 2 y esta obesidad, las células, los adipocitos que crecen se hipertrofian, pero no aumentan los vasos. Y se va a producir ya una isquemia a nivel de esas células. Las células se ponen isquémicas y se produce se va a producir inflamación a ese nivel. Porque crecen las células, los adipocitos, pero no crecen los vasos. Entonces se produce una isquemia de las células adipocitos y se va a producir inflamación crónica. Se producen citocinas inflamatorias y esto da un estado crónico inflamatorio. Y este estado crónico inflamatorio va a dañar los vasos, daña el endotelio. Y ese daño endotelial crónico va a producir la aterosclerosis. También este trastorno a nivel de grasa, también el acúmulo a nivel hepático, todo esto va a producir la dislipidemia, que también sumada a la inflamación crónica va a producir, en último término, la aterosclerosis. Y esto asociado también al estrés oxidativo, todo eso va a condicionar a la aterosclerosis. También la hipertensión también se suma a esto y todo eso va a llevar a daño endotelial, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Todo esto tiene que ver, todo esto está unido acá. Ahora, actualmente también están haciendo que esto revierta, ¿no? Con dieta especial, baja de peso, ejercicio, algunos medicamentos, esto puede para atrás. O sea, esto no siempre es así, puede también esto revertir. Dicen, en unos casos puede haber reversión. Ya han tomado, han hecho biopsias, han hecho estudios de vasos coronarios, por ejemplo, en el cual esto revierte, vuelve para atrás. No, esto no siempre es irreversible. Si el paciente hace dieta adecuada, ejercicios y toma unos medicamentos especiales, esto puede ir para atrás. O sea, esto no es irreversible. Podría en unos casos mejorar esto, aunque es difícil, pero se puede conseguir eso con un régimen adecuado. De allí reconocer este síndrome metabólico, ¿no? Reconocerlo porque esto puede ir para atrás. Si yo reconozco esto, empleo la terapia adecuada y esto, en lugar de avanzar, lo va a retroceder. Y el paciente tiene una mejor sobrevida y no hace enfermedad cardiovascular. La definición del síndrome metabólico. Estos criterios de la Federación Internacional de Diabetes, el FIT, son los más usados. Y definen así: aumento de circunferencia de la cintura mayor que la correspondiente a cada grupo étnico. En sudamericanos, mayor o igual de 94 centímetros. En varones, y mayor o igual de 88 centímetros en mujeres. Estos son los parámetros en el grupo étnico sudamericano. No es igual que el grupo de Estados Unidos, por ejemplo, cambia. Este es un parámetro inicial, además de dos de los siguientes factores: triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitro o en terapia de hipertrigliceridemia. Colesterol HDL, menos de 40. En hombres, menos de 50. En mujeres. O en terapia para bajar niveles bajos de HDL. La presión arterial sistólica, más de 130, y la diastólica, más de 85, o en tratamiento de presión arterial. Es otro parámetro más. Y la glucosa plasmática en ayunas, más de 100 miligramos por decilitro, o diabetes tipo 2 en tratamiento o diagnosticada previamente. O sea, estos son los parámetros. La cintura y dos parámetros más que acá están consignados, no de estos. Entonces, esa es la definición del síndrome metabólico del FIT. Acá tiene esta curiosidad que estamos viendo la cintura de acuerdo a la raza. En este caso, 94 centímetros en varones y 88 o más en mujeres, es el parámetro de ingreso. Y después dos criterios más de los que están acá, va a definir el síndrome metabólico. Hay también criterios de la ATP3 que están acá consignados. Tres criterios de los que están acá, de los rasgos que están acá, van a dar síndrome metabólico. Acá se define la obesidad abdominal: 102 en varones y 88 en mujeres. Creo que esto es más en pacientes, en personas que son de Estados Unidos, por eso es que nosotros estamos usando el anterior, más que este. Y también hay lo mismo, triglicéridos mayor o igual que 150, colesterol lo mismo que el valor anterior, la presión arterial igual que el anterior, lo demás es igual. Lo que varía nomás es que
la obesidad abdominal está definida con estos centímetros, en realidad son más para estadounidenses en realidad. En el Perú hay estudios realizados en 2007, fíjese, sobre la prevalencia del síndrome metabólico en el Perú. Y estamos viendo que el 21% casi de limeños tenían el problema metabólico en el Perú. Y en la selva siempre es menor que en Lima o que la costa, ¿no? En Sierra 11.1, 15.7 en Sierra Urbana y 21.5 a nivel de la costa. Y en Lima también 21. Esa es la prevalencia en 2007. También por grupo de edad, según género, también vemos que a mayor edad también hay más síndrome metabólico, aumenta con la edad. También, de acuerdo a estado, según género, dice acá, ¿no? Entonces, la prevalencia según género también vemos que mayor es el sobrepeso y la obesidad es mayor en el sexo femenino que en masculino. También hacemos acá un acápite de la diabetes mellitus, que fue estudiado en el 2012, en el estudio Perú-DIAP del 2012. 7% de diabetes en personas más de 25 años, o sea, 1 millón de adultos había en esa oportunidad de pacientes con diabetes mellitus. Y había casi la cuarta parte de personas había de hipoglicemia en ayunas. O sea, había 2 millones de prediabéticos, según esa definición. En este estudio no hicieron test de tolerancia a la glucosa, ni tampoco hicieron hemoglobina glicosilada. En un estudio de prevalencia ya posterior, ¿no? El síndrome metabólico en el 2015, se encontró prevalencia de 40, fíjese, lo que habíamos visto en el 2007, que era 20, 21, en 8 años ha aumentado a 40, fíjese, ha aumentado casi el doble el síndrome metabólico. Es por el aumento de peso. Como habíamos visto anteriormente, también había aumentado la obesidad y también ha aumentado el síndrome metabólico casi en el doble, fíjese. De 2007 a 2015 ha aumentado de 21 a 40 la prevalencia del síndrome metabólico. Curioso eso. Los factores de riesgo para el síndrome metabólico, el aumento de peso es un factor de riesgo importante para el síndrome metabólico, lógico. El síndrome metabólico está presente en el 5% de los pacientes, de las personas con peso normal, 22% en las que tenían sobrepeso y 60% en personas que eran obesas. O sea, el peso tiene una relación directa al síndrome metabólico. También igual, una gran circunferencia de la cintura solo identifica hasta 46% de personas que van a desarrollar el síndrome metabólico en 5 años. O sea, también es predisposición a hacer síndrome metabólico por de acuerdo a la cintura del paciente. El rápido aumento de la prevalencia de obesidad entre los adultos en Estados Unidos probablemente conduzca a aumento de la tasa de síndrome metabólico. Además, también hay factores de riesgo más. Además, hay el factor de edad, la raza y el peso. Hay otros factores asociados con mayor riesgo de síndrome metabólico, como el estado posmenopáusico, el tabaquismo, bajos ingresos familiares, dieta alta en carbohidratos y la falta de actividad física. Todo esto está llevando a mayor prevalencia. El consumo de refrescos azucarados también se asoció con mayor riesgo. También ponen acá, que a veces también los refrescos también usados como edulcorantes también puede predisponer en algunos casos también al síndrome metabólico, dice, ¿no? También el uso de antipsicóticos atípicos, la clozapina, también aumenta el riesgo de síndrome metabólico. La historia familiar de este síndrome también aumenta el riesgo. Las implicancias clínicas de este síndrome es un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad cardiovascular. O sea, ¿para qué buscamos este síndrome? Lo buscamos porque una vez que lo hemos encontrado en los pacientes, vamos a ver que estos pacientes tienen riesgo de desarrollar el diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular. Entonces, una vez que esto se ha identificado, actuamos para que el paciente esto lo revierta. Como decíamos, hay terapias actualmente que con ejercicios, con dieta especial y algunos medicamentos, esto puede revertir. Y el paciente no hace enfermedades cardiovasculares a largo plazo. O sea, esto es el motivo de que uno estudie eso. La búsqueda de estos
estos pacientes, que debe ser exhaustiva. En todo paciente que uno examina a un adulto debemos buscarle síndrome metabólico para, de acuerdo a eso, tratarlo y que haya reversión de esta enfermedad. Entonces, la implicancia clínica clave, como le dije, ese diagnóstico de síndrome metabólico es la identificación de pacientes que van a modificar su estilo de vida, baja de peso y aumento de actividad física, y esto revierte, puede revertir. También vemos que el síndrome metabólico predispone a enfermedad cardiovascular. 3 metaanálisis aumentó el riesgo relativo de 1.5 a 2.18, o sea, el doble, fíjese, el doble de aparición de enfermedad cardiovascular en síndrome metabólico. Y la mortalidad por todas las causas también aumentó de 1.2 a 1.6. También hay aumento del riesgo, parece estar relacionado con el factor de riesgo de agrupación o resistencia a la insulina asociada con el síndrome metabólico, en lugar de simplemente la obesidad. O sea, si el paciente tiene aumento de resistencia a la insulina, hay mayor riesgo que el paciente haga enfermedad cardiovascular. También hay riesgo de enfermedad de diabetes tipo 2. Estudios observacionales encontraban una fuerte asociación entre el síndrome metabólico y el riesgo posterior de desarrollar diabetes tipo 2. Esto se ha visto en metaanálisis de 6 estudios de cohortes multiétnicas. El riesgo relativo de desarrollar diabetes varió de 3.5 a 5.17. O sea, hay un riesgo relativo mayor de hacer diabetes en pacientes con síndrome metabólico. En varias cohortes el riesgo de diabetes aumenta con el riesgo, el aumento de factores, número de componentes de síndrome metabólico. O sea, hay diabetes, hipertensión, hiperlipemia, todo eso suma y al final el paciente acaba con diabetes mellitus. También el síndrome metabólico se asocia a otros problemas, ¿no? Igual que la obesidad, se puede decir, muy parecido. También da hígado graso, lógico, porque al haber aumento de peso, se produce aumento de grasa y esta grasa se va a otras partes que no sean el subcutáneo y se va a producir estenosis hepática, que puede llevar a cirrosis y fibrosis, y también a hepatocarcinoma, o también carcinoma hepático. Entonces, todo esto va a llevar el síndrome metabólico. También puede dar lugar a enfermedad renal crónica glomerular. En un informe de un estudio realizado, se vio que el sistema metabólico en el análisis multivariante aumentó significativamente el riesgo de ERC y microalbuminuria. 6.2, 2.6 a 1.9. Aumentó la posibilidad de daño renal crónico por el síndrome metabólico. También produce trastorno respiratorio, por ejemplo, la apnea del sueño. Predispone a apnea del sueño. También da hiperuricemia y gota. Varios componentes del sistema metabólico, incluyendo la hiperlipidemia, la hipertensión y la diabetes, se han asociado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y de la demencia. Todo esto va a ser producido por el sistema metabólico. En conclusión, vamos a hacer un caso clínico acá para que vean este paciente de sexo femenino de 38 años que va a la consulta por aumento de peso de 10 kilos en 3 años. Ha hecho dieta, no hace ejercicio, pero no ha podido bajar de peso. Niega antecedentes de hipertensión arterial, no fuma, ni bebe alcohol, niega asma bronquial, niega ingesta de medicamentos. La presión arterial es 160 sobre 90, 20 de presión por minuto, 90 de peso, trae unos 65. Pulmones normales, cardiovascular, riesgos cardíacos rítmicos, no soplos, abdomen globuloso, blando depresible, no doloroso, y presentaba estrías rojo vinoso en flancos. Las extremidades, había un edema peritibial leve con fovea. O sea, había hipertensión, había en el abdomen globuloso con estrías rojo vinoso y había en extremidades edema con fovea. Entonces este paciente tiene un IMC de 33.8 y presión arterial, edema peritibial y estría rojo vinoso en el abdomen. Y el paciente se le examinó y se vio que también tenía ¿no? obesidad central en el paciente. Entonces, y al haber, se consideró la posibilidad de síndrome de Cushing.
y se amplió la anamnesis para ver si recibía o no corticosteroides, no recibía corticosteroides la paciente. Y también se debe realizar el examen ayunas para ver si hay diabetes, que también puede darse en el síndrome de Cushing. En el hemograma también se puede realizar. Perdón. Entonces, el caso que les estamos presentando es un paciente que tiene pues, hipertensión arterial, obesidad, estrella roja grosa en el abdomen, y todo esto va a llevar de la mano a que pueda tratar síndrome de Cushing. Hacemos cortisol urinario para establecer el probable hipercortisolismo. Y luego continuamos a los estudios de este síndrome. Entonces, este síndrome es una obesidad probablemente secundaria a síndrome de Cushing. O sea, es una obesidad secundaria a enfermedad endocrina, que es infrecuente en realidad. Lo más común es que uno vea obesidad por aumento de ingesta de alimentos como la causa principal. En conclusión, la obesidad y el sobrepeso son frecuentes en nuestro medio. Vamos viendo que tiene casi 60%, ¿no? En Lima, 65% tienen sobrepeso más obesidad, es alto. En Estados Unidos, 69% en Estados Unidos. Fíjese, casi estamos por ahí, ¿no? Fíjese. Debemos realizar en todo adulto un examen para descartar estas patologías. O sea, todo adulto que tenemos, nosotros debemos tomar la presión, la talla, el peso para ver su IMC. También hacemos medida también de la cintura para buscarle al paciente síndrome metabólico. Las personas obesas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. La implicancia clínica clara del diagnóstico de síndrome metabólico es la identificación de un paciente que requiere modificación de estilo de vida, sobre todo. Y vemos que puede revertir. Puede haber reversibilidad. Quiere decir que el paciente puede tener un cuadro de aterosclerosis, la cual puede revertir con un adecuado manejo del paciente. Entonces, esa es la conclusión que llegamos de enfermedad común que estamos viendo, que es una epidemia, que también, ya como lo dijo bien el doctor Acosta, es también una predisposición a infecciones, altera la inmunidad. La obesidad también altera la inmunidad y predispone a infecciones que estamos viendo actualmente, que es un factor predisponente a mayor mortalidad e infección por el coronavirus, por ejemplo. Entonces, es un factor predisponente de mayor mortalidad y morbilidad por este virus. Ya hay la importancia de conocer estas entidades. Gracias. Gracias a usted, doctor Pino. Si pudiéramos dejar de compartir. Señores alumnos, tenemos unos pequeños minutos por la cortesía siempre del doctor Vela para alguna pregunta que deseen ustedes hacer. Como saben, ahí les he puesto, pueden hacerla por chat o pueden abrir el micro. Con la cortesía del doctor Vela, nos darán 5 minutitos. No hay problema. Esperamos, señores alumnos. Empezaba mi clase diciéndoles cómo con definiciones claras podemos hacer mucho bien. Les empezaba la clase mencionándoles cómo a los alumnos que han tenido algún problema para durante la primera semana de endocrinología puedan dar sus evaluaciones. Yo tengo que entrevistarlos. Esos alumnos no respondían criterios para diagnóstico de diabetes. El doctor Pino ha sido reiterativo para que nunca olviden ustedes cuáles son las definiciones de sobrepeso, obesidad. Y no solamente ha sido reiterativo, ha sido explícito para enseñarles a ustedes por qué es importante conocer, descartar. Ya en la clase de simulación demostrativa les mostraba yo dentro de las alteraciones morfológicas que cuando vean ustedes pasar por el consultorio un paciente con mayor cintura, en donde están calculando ya que tienen un índice de masa corporal elevado,
inmediatamente están presentando sus posibilidades diagnósticas. Lo ha remarcado el doctor Pino y ha presentado un caso clínico. No son comunes los obesos por hipercorticismo, no son comunes los obesos por hipotiroidismo, pero no se nos pueden escapar. Ese es el mensaje que ustedes tienen que entender. No serán comunes los obesos secundarios, pero no se les puede escapar. Apenas vean ustedes un obeso, estar preguntándose, estar observándolo, estar mirando, tiene algo más. Miren cómo en el caso clínico el doctor detalló, hasta 3 veces lo mencionó, estrías rojo-vinosas. Hasta 3 veces lo mencionó. Y eso es lo que tenemos que comenzar a buscar. ¿Por qué? Porque ya ha sido claro el doctor Pino. Cuando hagan ustedes endocrinología, lo van a corroborar. Se empieza un buen tratamiento, se reduce peso, se aumenta la actividad física, se puede utilizar algunos medicamentos y todo es reversible. Por eso es que los seguros tuvieron que aprender a reconocer, no solamente en el Perú, que demoró, incluso en Estados Unidos, que tenían que pagar los tratamientos de obesidad. 250. Acá parece que hay una pregunta. El de litro no, el de litro está ¿Cómo 3. se genera la resistencia de leptina en la obesidad, doctor Pino? No es en forma crónica, es que el paciente obeso tiene mayor cantidad de células adiposas. Y como la leptina se produce por células adiposas, a mayor cantidad de células adiposas, mayor producción de leptina a nivel corporal, en los obesos. Y eso hace que al haber mayor cantidad de leptina se adapta, el hipotálamo trabaja a mayores niveles de leptina y hay una resistencia a esta hormona. Esa es la sí, por eso se produce. Acuérdense que todos trabajan con receptores y aprendieron ustedes en histología, porque todas las escuelas enseñan que la membrana celular es como una gelatina, en donde aparecen receptores y se esconden receptores, aparecen receptores y se esconden receptores, de acuerdo a quién tenemos presente. Por eso es muy claro el doctor Pino en cuanto a esa resistencia. Doctor Pino, una pregunta. ¿El síndrome metabólico puede estar también relacionado al síndrome de ovario poliquístico? También sí, se asocia también, sí. También se ve eso, sí, es común. Y las personas que tienen ese síndrome tienen también, ¿no? Acantosis nigricans, ¿no? Tienen aumento de los vellos, cierto hirsutismo, y eso se asocia. Y también hacen amenorrea, ¿no? Son trastornos, las damas que hacen amenorrea, y uno le puede encontrar ese síndrome de ovario poliquístico. Eso también se asocia a problemas de síndrome metabólico. Sí. Esencialmente, el síndrome metabólico, ya ha remarcado el doctor, siempre la relación con hiperinsulinemia o resistencia a la insulina. Y justo el alumno pregunta ahí, ya que el ovario poliquístico también está relacionado a resistencia a la insulina. Y lo acaba de mencionar el doctor, dentro del examen físico, el ginecólogo clínico no solamente está viendo que si tiene cómo están los resultados de análisis, cómo está la manera, sino de frente examina la piel, buscando la acantosis nigricans que ha remarcado el doctor Pino. Muy bien. Señores alumnos, doctor Pino, muchas gracias por su intervención, gracias por aclararnos tema tan importante en la medicina del siglo XX, por la trascendencia de las comorbilidades que la albergan, por la trascendencia de las consecuencias que conlleva ser obeso en la epidemia más grande que ha tenido, o una de las epidemias más grandes que ha tenido la humanidad. Gracias, porque estos alumnos están viviendo en carne propia lo que a nosotros nos ha costado quizás 30 años en aprender. Vivimos una perlita como fue la del cólera. Vivimos una perlita como fue la del H1N1. Nunca pensamos vivir algo como lo que estamos viviendo. Y ustedes, señores alumnos, han
tenido y tienen ese privilegio de estar expectantes, viendo cómo el mundo científico enfrenta a ellos. Yo recuerdo cuando tenía 9 años y con la boca abierta mirábamos llegar el hombre a la luna en blanco y negro. Mi televisor Telefunken. Y esa experiencia estoy seguro que también la vivió el doctor Pino, estoy seguro que también la vivió el doctor Vela. Marcó mucho por la radio también la describían, RPP. RPP. Y no solamente eso, hemos visto 4 papas, lo que nadie ha visto en su vida. Nosotros hemos visto 4 papas, hemos visto llegar al Perú a 4 mundiales. 78, 70, 78, 82 y el del 18. Así es. Ustedes están disfrutando lo que la década del 60 disfrutamos, pero con dolor, con mucho dolor. Señores estudiantes de medicina, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Doctor Vela, doctor Pino, gracias. Mi agradecimiento especial. Gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas Hasta noches. el día de mañana para la presentación del caso clínico a las 6 de la tarde, jóvenes. Muy buenas noches. Hasta luego.